Bien, soy el profe Laza. Vamos a hablar acerca de la historia de las constituciones, en especial de Perú. En otra ocasión hablaremos de Estados Unidos, de Francia y otros países. Está considerado como una, vamos a llamarle, precursora de la Constitución o una primera forma de Constitución, la de Inglaterra. La famosa Carta Magna también se le llama las Constituciones, que surgió por primera vez en la historia en Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene mucha historia que contar y haremos contenido de ese país. Aquí tenemos un libro que habla acerca de ese tema, ¿no? La Carta Magna de Juan Sin Tierra del siglo XIII, 1215, en Historia de Inglaterra. Entonces, en la historia de las constituciones hay que considerar la Carta Magna de Juan Sin Tierra. ¿Por qué no es oficialmente la primera constitución? Porque Inglaterra era una monarquía y eso le permitió convertirse en una monarquía parlamentaria, que después se va a reafirmar como monarquía constitucional con la Revolución Gloriosa de 1688. Bien, de Inglaterra pasamos a Estados Unidos. En mi Instagram, Heracles Galo, allí hablo un contenido acerca del Acta de la Independencia del famoso Thomas Jefferson. Esta obra es una rareza, es la autobiografía de Thomas Jefferson. Oficialmente está considerado como la primera constitución, la Constitución de los Estados Unidos. Pero para que eso ocurra, primero Estados Unidos ha tenido que firmar el Acta de la Independencia. Y entre los cuatro padres de la patria, George Washington, Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, se le dio la responsabilidad al famoso Thomas Jefferson. En su autobiografía, él había puesto dos palabras que causaron controversia. Y lo digo, repito, en mi Instagram, Heracles Galo. La palabra inherente e innato. Y muchos creen que él puso esas palabras para que los esclavos, de manera inmediata, recuperen su esclavitud. ¿Y por qué tanta, vamos a decir, tanto respaldo a los esclavos? Porque Thomas Jefferson tenía una hija mulata, el famoso Thomas Jefferson. Aquí en su autobiografía relata con detalle acerca del Acta de la Independencia, del Acta. Después, el 4 de julio del 1776, Estados Unidos se independiza y en 1788 redacta la primera constitución. Estados Unidos solo ha tenido una constitución. ¿Cómo lo hizo? También preparamos un contenido de la historia de Estados Unidos. Tengo mucho material bibliográfico de la historia de Estados Unidos. Bien, entonces segundo es de Estados Unidos, pero considero la primera constitución. Listo. De ahí pasamos a Francia. En la historia de Francia, aquí también le da hincapié acerca de la famosa Constitución de Francia, ¿no? La Revolución Francesa es todo un acontecimiento histórico. Ya hablaremos de la Revolución Francesa extensamente y también voy a mostrar una amplia bibliografía del tema. La Revolución Francesa también fue en julio, un 14 de julio de 1789. Y en la Asamblea Constituyente, el famoso 4 de agosto, la Noche Milagrosa, Francia redacta una parte de la Constitución, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La frase es similar al Acta de la Independencia, ¿no? Mientras que en Estados Unidos era sostenemos como verdades evidentes que el hombre nace libre e igual en derechos, la de Francia es todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Francia ya no es de una familia, en este caso los Borbones, sino de todos. Por eso las tres palabras que hacen hincapié en la Constitución es libertad, igualdad y fraternidad. Bien, la famosa Constitución de Francia. Francia cambió constantes constituciones, pero repito, ya hablaremos de la historia de Francia en varios contenidos, ¿no? Porque para muchos la historia de Francia es la historia del mundo. Veremos si es así. De Francia pasamos a España. Aquí tengo una rareza que se llama las Constituciones de España. Para España, las constituciones son 8, como lo relata este libro. Le está dando una revisión a las 8 constituciones de España, fascinante. Para España, su primera constitución no es la de Bayona, no es cuando José Bonaparte, en la conferencia de Bayona, impone a su hermano José Bonaparte, el falsamente llamado Pepe Botella, porque no era ebrio. Ya, esa es la primera constitución de España, pero como gobernaba un usurpador, así llamaron a José Bonaparte, entonces oficialmente España no lo considera. Entonces, ¿qué constitución considera España como la primera de su historia?
la de Cádiz, la famosa Constitución Liberal de la Corte de Cádiz. Es un tema muy interesante, la primera constitución oficial de España, la Constitución de Cádiz, y también preparamos un contenido de la famosa historia de España. Aquí está, ¿no? La Constitución de Cádiz. También hace hincapié de que España ya no es de una familia, sino de toda la población. Aquí en Perú, no, por si acaso, hacemos mucho hincapié de un artículo que señala que se considera como iguales a los criollos y a los peninsulares, ¿no? Eso me recuerda a la ley de las 12 tablas de Roma, cuando establece la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, ¿no? Será el eterno devenir. Bien, y pasamos a Perú. Y me voy a concentrar en las constituciones de Perú. Muchos consideran que son 12 constituciones. Bueno, yo acepto, por supuesto, críticas, siempre y cuando sean constructivas para poder debatir. Seguramente se darán debates, pero yo considero que son 13 constituciones, porque incluyo la constitución que estableció Santa Cruz cuando unió Perú con Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana. Entonces aquí vamos a hacer una revisión muy rápida de las 13 constituciones. En otro contenido haremos un análisis diferente de las constituciones. Hoy el análisis quiero hacerlo histórico y ojalá le sirva a los estudiantes, al público en general. Entonces, muchos consideran que hemos tenido en Perú 12 constituciones, yo considero 13 y vamos a analizar una por una. Y haré una especial mención de la Constitución de Ramón Castilla de 1860, luego verán por qué. Entonces, continuamos. La primera constitución es la de 1823, cuando gobernaba Torre Tagle. Torre Tagle. Eran épocas muy anárquicos, curiosamente han pasado 200 años, por eso me animé a hacer este contenido. Hoy estamos en el 2023, han pasado 200 años desde la elaboración de la primera constitución. Estaba gobernando Torre Tagle y el Congreso había destituido a Ribagüero. Ribagüero es considerado el primer presidente de la República. Aclaro, no el primer presidente constitucional, porque ese es José de la Mar en 1827. No, es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, pero solamente presidente de la República. Ya. ¿Qué dice la primera constitución de Perú de 1823? Uno, que considera a Perú como una república. En esa época, San Martín quería convertir a Perú en una monarquía constitucional. Muchos están de acuerdo con eso, otros no. Pero Perú, antes de la llegada de Bolívar, estableció que Perú era una república unitaria presidencialista. El Congreso todavía era unicameral. La primera constitución es la de 1823, pero su vigencia fue muy corta. Como quien diría, nació y falleció. ¿Por qué? Porque Bolívar llega meses después. En junio gobernaba Torre Tagle, el que promulga la primera constitución, porque como ustedes saben, la constitución no la elabora el presidente, o sea, no la elabora el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, el Congreso. Pero Bolívar llega en el mes de septiembre, han pasado 200 años, preparamos un contenido de Simón Bolívar, de los 200 años y todo el impacto que causó en Perú y en América Latina, y por qué no en el mundo. Entonces Bolívar quería el título máximo, se hablaba de concederle la dictadura, ya le habían concedido la dictadura en Venezuela. Bueno, y cuando se le concede la dictadura, entonces la Constitución del 23 sobraba. Por eso Bolívar elabora la Constitución de 1826, la llamada vitalicia, donde invita a Perú a pertenecer al proyecto de Bolívar, porque todavía se debatía acerca de la forma de gobierno de Perú. Y muchos países vecinos, como Argentina, por ejemplo, también debatía su forma de gobierno. También pasó en Estados Unidos, donde incluso se habló de por qué no puede ser una monarquía. Bien, y Bolívar, que quería una república federal, que Perú forme parte de la Confederación de Hispanoamérica, o por último, de la Confederación de los Andes, cosa que no pasó. Ya, entonces la segunda constitución es la vitalicia. Bolívar gobernaba con el título de dictador, la dictadura. Dictador no en el sentido actual, sino en el sentido romano. Sabrán ustedes que en la época de Roma, cuando era una república y Roma estaba en guerra, el cónsul, que gobernaba un año, tomaba licencia y gobernaba el dictador, con 6 meses y con poderes ilimitados. Bolívar quería ese atributo, pero no por 6 meses, sino vitalicio.
de manera vitalicia. Bien, han criticado la segunda constitución de Perú de que es una especie de copia y pega de la constitución de Bolivia. Seguramente es así. Bien, segunda constitución, la de Bolívar, la constitución vitalicia o bolivariana. Tercera constitución, de 1828, de José de la Mar. Claro que empezó a redactarse en 1827. Normalmente una constitución se redacta entre 1 y 2 años, dependiendo, ¿no? Bien, la constitución de 1828, algunos llaman la madre de las constituciones, y seguramente es así porque José de la Mar es considerado oficialmente como el primer presidente constitucional. Esa constitución, recuerden que estamos viendo la visión histórica, no la visión constitucionalista, ¿no? Yo no soy un experto en constitución, yo soy profesor de sociales, pero algo puedo aportar. Esa constitución señala que el Congreso era bicameral. En casi todo el mundo, en países democráticos, el Congreso es bicameral. Hoy, en mi país, el Congreso es unicameral. ¿Por qué? Hablaremos de eso en unos minutos. Entonces, el Congreso se dividía en Cámara de Senadores y Diputados. Era bicameral, Perú aún era un país católico, y por el problema económico de la época, por la crisis social, el Congreso tuvo que restaurar la esclavitud, lo que se considera herencia colonial, y lamentablemente también se restauró el tributo indígena. Esas eran, vamos a decir, las críticas de la Constitución de 1828, que sería la número 3. Bien, pasan los años y esa Constitución invitaba a ser reafirmada y modificada en los artículos que era necesario. Y así, en 1834, gobernaba Orbegoso, Luis José de Orbegoso. En mi Instagram he puesto sus memorias, ya haremos también todo un contenido acerca de las memorias de los presidentes. Orbegoso, entonces, promulga la Constitución de 1834. En esa época volvió como presidente del Congreso el famoso Luna Pizarro. Luna Pizarro tiene mucho impacto, mucha influencia en la historia del Perú. Él era liberal, se le considera liberal en esa época al político, a la ideología, a la doctrina que cree que el legislativo, en este caso el Congreso, debe estar por encima del Ejecutivo. No hay ninguna novedad resaltante de esa Constitución, no hay que preocuparse mucho porque es casi la repetición de la 28. Pero hay que saber que existe, que es la cuarta Constitución, y que fue modificado por la quinta, recuerde que considero que son 13 constituciones, por la quinta de 1837 de Andrés de Santa Cruz. En el Pacto de Tacna, Santa Cruz, que ingresó a Perú por orden de Orbegoso, dividió a Perú en dos: el Estado norperuano, con su presidente Ribagüero, antes Orbegoso; el Estado surperuano, con su presidente Ramón Herrera, después Pío Tristán, y el presidente de Bolivia. Después, las tres naciones, Bolivia, el Estado surperuano y el Estado norperuano, se juntan y se forma la Confederación. Y era necesario una nueva constitución. En el aspecto económico, esa constitución de la Confederación se le considera liberal porque decreta los puertos libres. Quiere decir que se reduce al mínimo el impuesto, el tributo por la exportación e importación. Solamente Hong Kong había hecho eso, e Inglaterra, y eso generó una guerra con Chile, la primera guerra con Chile. Entonces, esa constitución, la quinta, la que muchos no lo consideran, generó la guerra con Chile, la primera guerra con Chile, no la guerra del Pacífico, sino la guerra de la Confederación, o mejor conocida como la guerra de la Restauración. Entonces, hay constituciones que provocaron guerras, y no solo en Perú. Cuando volveremos a hablar de Estados Unidos, la enmienda 13 de Abraham Lincoln generó la guerra de secesión. Bien, la Confederación de Perú y Bolivia, peruano-boliviano, duró solo 3 años debido a que causó una guerra, y en la batalla de Yungay, Gamarra, con la tropa chilena, derrotó a la Confederación en la batalla de Yungay, 1839. Entonces, Gamarra, con un nuevo congreso en Huancayo, establece la considerada constitución más conservadora. Sería la sexta, la Constitución de Gamarra, de 1839, y esa constitución tiene una novedad. Recuerden que esta es visión histórica. Se aumenta el año de gobierno a 6, de 4, que había establecido la de Lamar, la tercera,
a 6. Se da mucha preponderancia al Poder Ejecutivo, y repito, era la más conservadora. Bien, esa es la Constitución número 6. Pasan los años, aparece el gran Ramón Castilla, probablemente el mejor presidente de Perú y uno de los mejores de América Latina. Y Ramón Castilla, en 1856, después de derrotar a Echenique debido al despilfarro económico, o sea, a la corrupción de la época, por la ley de la consolidación de la deuda interna, Juan de Arona, en su diccionario de peronismo, señala que consolidado era sinónimo de corrupción, ¿no? Hay cosas que lamentablemente no cambian. Entonces, Castilla invita a Echenique para que deje el gobierno, no quiere, estalla la guerra civil y Castilla vence a Echenique en La Palma. Y lo primero que hace es, de acuerdo a lo que Castilla proponía como candidato, ahora presidente, 1855, es poner fin a la esclavitud, o sea, el abolicionismo, y fin al tributo indígena. Recuerden que José de la Mar, con la tercera constitución, había restaurado la esclavitud y el tributo indígena. Como el guano es ahora el nuevo recurso del Perú, la era del guano, entonces, para Castilla, estaba de más que el tributo indígena todavía sobreviva y la abolición, o sea, la liberación del esclavo, que era una tendencia mundial. Lo que pasa, estimados, amables oyentes, que hay muchas épocas en la historia donde ocurren, vamos a decir, tipo olas, ¿no? Como le llama Toffler. Entonces, hoy, por ejemplo, la ola es acerca de el derecho que tienen las mujeres, ¿no? La igualdad de género, que es correcto. Las mujeres tienen la misma igualdad que los hombres. En esa época la tendencia era la liberación del esclavo. ¿Por qué el esclavo tiene que hacerlo? Solo por el color de piel. Entonces Ramón Castilla anunciaba esos cambios y la Constitución de 1856 estableció 3 cosas importantísimas. 1, la liberación del esclavo. 2, el fin del tributo indígena. Y 3, el sufragio universal. Y también era novedoso porque eso recién estaba en vigencia en Europa, producto de la revolución de los pueblos de 1848. Entonces Castilla trae esa novedad a Perú, pero muy pronto, porque he dicho hace minutos que las constituciones también generan guerras. Y esa constitución, considerada liberal, tal vez la más liberal del siglo XIX, causó la guerra. La guerra porque los conservadores como Vivanco, y bueno, algunos miembros de la iglesia no estuvo de acuerdo. O sea, defendían la esclavitud, eran antiabolicionistas y defendían el tributo indígena, ¿no? Incluso decían con tesis, ¿no? Decían, pongan en una mesa, en un lugar pongan libros, en el otro pongan herramientas de trabajo, y que pasen indios, y el indio no va a haber libros y no van a haber herramientas de trabajo, por lo tanto el indio tiene que trabajar y tributar. Bueno, se dio un debate entre José Gálvez, liberal, Benito Lazo, Lorente, liberal, contra los conservadores como Bartolomé Herrera. Interesante, época muy fecunda, y la guerra la ganó Castilla Vivanco, por supuesto, pero se hizo una moción de censura, se consiguieron firmas en ese Congreso bicameral, se revisó la Constitución y se cambió a la de 1860. O sea, en un solo gobierno, en este caso de Ramón Castilla, segundo gobierno, en ese gobierno, 16 años, Castilla cambió la Constitución 2 veces. Claro, promulgó, sería lo correcto decir. Algo así pasa en Chile, ¿no? Que ya elaboró una Constitución y quieren revisarlo para otra Constitución. Bueno, en la tercera, la Constitución se considera, o sea, perdón, en la Constitución de Castilla, la segunda, la de 1860, se consideró, menos mal, el fin de la esclavitud, el fin del tributo, pero no prosperó el sufragio universal. Sufragio universal quiere decir que todos pueden votar desde los 21 años, menos las mujeres, porque en esa época las mujeres no tenían derechos, vamos a decir, de sufragio. Eso recién viene en el siglo XX con el movimiento femenino. Entonces, recapitulemos. Primera Constitución, la de 23 de Torre Tagle. Segunda, la bolivariana, de 1826 de Simón Bolívar. La tercera, de José de la Mar, de 1828. La cuarta, de Orbegoso, del 34. La quinta, de la Confederación de Santa Cruz, que algunos lo consideran, de 1837. La sexta, de Gamarra, la más conservadora. La octava, la liberal, de 1856. Y la novena sería la del 60, 1860. Se le considera moderado. Bien. En 1867, debido a la bancarrota que provocó la guerra con España, gobernaba Prado, primer gobierno. Prado cambia la Constitución.
y lo convierte, vamos a decir, excesivamente liberal. Y eso provocó golpes de Estado. Díaz Canseco se sublevó, Balta se sublevó y será Balta, precisamente, quien asume el gobierno. Entonces, esa constitución, en realidad, nació y murió, la del 67. ¿Ya? Hay un artículo que tocaré en otro contenido, que es el artículo 54, que tiene que ver el por qué el Congreso es tan impopular. Así que lo dejo vamos a decir, para otro contenido. Bien. Entonces, esa constitución nació y murió. Luego, llegamos al siglo XX, Leguía gobierna por segunda vez, el oncenio, y en 1919 se establece otra constitución. Otra constitución, ¿no? Sería la décima, la constitución de Leguía. Allí, en esa constitución, Leguía prohíbe la reelección, pero la pregunta es, pero si él gobernó 11 años, ¿cómo entonces se hizo para reelegirse? Bueno, estableció las enmiendas. Leguía fue muy, vamos a decir, pro angloamericano, y lo que hizo fue copiarse de Estados Unidos, añadiendo enmiendas, cosa que así anuló el artículo que prohibía que él sea reelegido. Y así fue elegido, reelegido, reelegido. Bien, otra cosa que resalta de esa constitución, la décima, es que se prohíbe que los sacerdotes sean congresistas o políticos. Por eso ahora no vemos en el Perú a sacerdotes ocupando cargos ministeriales o congresistas. Sí lo hubo en el 19, Bartolomé Herrera era sacerdote, Vigil era sacerdote, el más conocido Luna Pizarro. Bien, y en el aspecto, vamos a decir, favorable, por fin el Estado reconoce la propiedad intelectual, una forma de animar el espíritu empresarial que tenía Leguía. Bien, luego, en 1933, Sánchez Cerro había derrocado a Leguía por la crisis de 29, que en otra ocasión también hablaremos, la crisis más nefasta de la historia, y Sánchez Cerro, gobierno nuevo, constitución nueva, la 11ª constitución. Leguía se había aumentado el gobierno a 5, pero profesor, ¿no eran 6? A ver, 6 la de Gamarra. Castilla, la de 1860, que dura 60 años, lo redujo a 4. Leguía lo aumentó a 5. Y Sánchez Cerro, nuevamente a 6. Sánchez Cerro, quien promulga esta constitución y anima a que se redacte, suprimió las vicepresidencias. Por eso hubo un problema cuando él fue asesinado en el 33. Después de promulgar la constitución, Sánchez Cerro fue asesinado y el gobierno recayó en Óscar Benavides. Entonces, la constitución número 11 de Sánchez Cerro se aumentaba un gobierno a 6, eliminaba las vicepresidencias y permitía por primera vez en la historia del Perú el voto femenino a las mujeres, pero para las municipales, pero con el permiso del esposo o del papá. Y tenía que tener 21 años y saber leer, por si acaso. Bien, luego esta constitución tuvo varios años, hasta la de 1979. Gobernaba la dictadura de Remigio Morales Bermúdez, que en paz descanse, y él convocó a una asamblea constituyente en 1978. Y como decía, una constitución normalmente se redacta en un año, y en 1979, por ahí lo tengo, considerado la mejor constitución, la número 12. El presidente era del Congreso, Haya de la Torre. Esa constitución por fin establece el sufragio universal. Todos votan, a partir de los 18 años, todos votan, hombres, mujeres, letrados, no letrados, y promueve que el Estado sea un ente inversor. Esa es la gran diferencia, o una de las diferencias de esa constitución de 79 a la actual, del 93, que es la número 13. Entonces, la constitución número 12 señala que el Estado es un ente inversor. ¿Ya? Eso es importante. Gobierno de 5 años, reduce 1, porque eran 6, se reduce un año, 5 años, sufragio universal y se mantiene el Congreso bicameral. La famosa Constitución de 1979. Pero esa Constitución, que muchos lo hablaban, sobre todo los de tendencia de izquierda, Ollanta juró aquí en el Perú volver a la Constitución de 79, el mismo Castillo, etc. Esa Constitución no